Gracias, Ana. Gracias a todos vosotros, pero realmente el honor es mío. Es un honor compartir con vosotros otro Jueves Enfermero y que tengáis todavía la osadía de seguir aguantándome, que estoy casi ya caducada. Hoy vamos a hablar del síndrome de apneas y hiponeas del sueño, más conocido como la apnea del sueño. Es mucho más conocido el nombre. Lo primero que tenemos que decir es que la apnea del sueño es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública. No solo es un problema de salud, tiene mucha trascendencia y además que está infradiagnosticado. Es un problema de salud pública que altera el sueño. ¿Y es que el sueño es importante para algo? Pues es una actividad totalmente imprescindible para todos los seres humanos. Está estrechamente relacionado con las funciones del cerebro. Durante el sueño se supone que procesamos todo lo que hemos recibido durante el día y somos capaces de consolidarlo. Por lo tanto, del sueño va a surgir nuestra capacidad de respuesta y adaptación a todas las situaciones que vivimos. Mientras dormimos, se producen unos cambios súper importantes en nuestro organismo. Baja la tensión y el ritmo cardíaco, la temperatura corporal. El organismo, al estar en estado de reposo, proporciona un estímulo general del sistema inmunitario. Mejoramos mientras estamos durmiendo. Por lo tanto, cuando no tenemos sueño suficiente, disminuye nuestro nivel de actividad y alerta. Somos más torpes, somos menos eficaces, somos menos útiles y además empeora nuestro estado de salud. ¿Por qué decimos que el síndrome de apneas y hiponea del sueño está infradiagnosticado? Porque tiene unos síntomas difíciles de diagnosticar. Hay algunos que son tolerados, o sea, parece que entendemos como fácil que mucha gente esté apático, tenga tristeza y cansancio y cambios de humor, y es algo a que achacamos habitualmente, digo tolerados, porque parece que forma parte del comportamiento humano, que es normal que en situaciones estemos tristes, cansados o apáticos. Y el ronquido, ¿quién dice que roncar no es normal, entre comillas? Por otro lado, hay otros síntomas que son invisibles a la hora de diagnosticar una apnea del sueño. Y nos referimos, por ejemplo, al mal control de enfermedades. Tenemos un paciente hipertenso y no mejora, y no mejora, y no mejora. Y no se nos ha ocurrido pensar que a lo mejor su hipertensión, su mal control, está muy íntimamente ligado con las apneas del sueño, ¿no? Lo mismo pasa con ciertas arritmias. Al estar tan sumamente infradiagnosticado, la gente no tiene mucha idea que lo que está padeciendo es un problema de salud y acude muy poco al médico. Y cuando acude, realmente es que tenemos también una escasez de medios, ¿no? No nos damos cuenta que el retraso en este diagnóstico tiene unas consecuencias importantes para todo, no solo para salud, sino económicamente. Un paciente con síndrome de apneas del sueño que no está tratado cuesta de 2 a 3 veces más que un paciente tratado, ¿no? Surgen muchísimas dudas, la gente tiene eso y no sabe qué le está pasando. Y luego el que lo sabe y habla de la apnea del sueño, dice, jolín, estoy roncando y puede que tenga una apnea del sueño, pero yo no voy, que me dejan como Darth Vader. Te ponen una máscara en la cabeza y puedes ir al casting de la Guerra de las Galaxias. Con lo cual, mejor no decir ni mu. Y luego la pregunta del millón. La pregunta que se hace la gente. Si yo ronco, ¿tengo una apnea del sueño? Bueno, pues veamos que lo que es el ronquido es una vibración del paladar blando durante el sueño. Los músculos se relajan y hace que surja ese ronquido, ¿no? No es una enfermedad. Dice que es un inconveniente, dicen los libros. Yo diría que es algo más. Casi es la primera causa de divorcio en el mundo, no en España, ¿no? Yo creo que los buenos sofás se inventaron en su época de la cantidad de parejas que se iban a dormir al sofá por el ronquido. O sea que los de muebles deben mucho al ronquido, ¿no? Empeora la capacidad de descanso y a la larga la capacidad de la vida. Pero realmente no es una enfermedad. El 50% de los hombres la padecen. Las mujeres nos quedamos un poquito más cortas y solo lo tenemos un 25%, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo del ronquido? Pues primero ser varón, ser obeso, dormir boca arriba, si fumamos, bien tabaco u otras cosas, si usamos más de las bebidas de misterio, esas tan famosas que se dicen ahora en la tele por no decir alcohol, si tenemos mucha rinitis o si tomamos muchos fármacos, tenemos mucha más propensión a tener un ronquido, ¿no? Pero, a diferencia de lo que pasa en la apnea,
en el ronquido no hay interrupción del sueño ni microdespertares. Esa es la gran diferencia, que no altera la misma capacidad, ¿no? Eso es lo que veríamos. En una respiración normal, el aire entra perfectamente. En el ronquido hay un estrechamiento. Al pasar el aire por aquí es cuando reverbera y produce el sonido. Y en la apnea ya sí que se ha producido durante un momentito, luego veremos cuánto tiempo, el bloqueo del paso del aire. Por lo tanto, ronquido no es igual a apnea. En la apnea tiene que haber una obstrucción completa del paso del aire durante al menos 10 segundos. Si pasa eso, se pasa de un sueño profundo a un sueño liviano, hay una pausa en la respiración y la respiración se vuelve muy, muy superficial. Hay distintos tipos de apneas y antes siquiera de explicar lo que es la apnea del sueño, vamos a ver qué 3 tipos de apneas hay. El más frecuente es la apnea obstructiva del sueño. De todas las apneas supone el 84%. Y es que las vías aéreas respiratorias altas se obstruyen durante el sueño, ¿no? Sobre todo en la vía aérea alta, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Pues por una excesiva relajación de los músculos que impide que pase el aire. Y eso puede estar muy favorecido por el peso del cuello que estrecha la vía aérea. Es decir, personas que tenemos... No he querido poner foto porque no hace falta más que me miréis a mí de perfil. La gente que tiene este papadón, como tengo yo, este cuello, hace que nos ocluya, nos cierre la vía aérea y tenemos mucha más propensión a tener no solo ronquidos, sino apneas del sueño, ¿no? Amigdalitis, otras reacciones temporales. Por ejemplo, las amigdalitis es la causa más frecuente de apneas obstructivas en los niños. Les operamos de anginas y se acabó el problema. Y motivos estructurales, por ejemplo, la gente que tiene la mandíbula retraída o muy salida o tiene una obstrucción del tabique nasal importante. Esas son todas causas que favorecen las apneas obstructivas del sueño. A la hora de diagnosticarlas, se definen por una ausencia o reducción mayor del 90% de la señal respiratoria de más de 10 segundos de duración, en presencia de esfuerzo respiratorio. Esto dicho así parece muy complicado, lo vamos a ir viendo fácilmente. Cuando nosotros luego lo veremos explicando la poligrafía, pero cuando nosotros le ponemos un polígrafo a un paciente, le ponemos una canulita nasal y le ponemos 2 bandas, una torácica y una abdominal y un saturador. Entonces, lo que eso hace es que nos va marcando un flujo respiratorio por la nariz y los esfuerzos respiratorios, tanto torácico como abdominales, nos los va marcando en una gráfica. Entonces, la obstructiva se caracteriza porque aparece un tiempo sin respiración, pero se mantiene, veis aquí abajo, el esfuerzo respiratorio. Eso pasa con la apnea obstructiva. ¿Y por qué no pasa esto ahora? Luego tendríamos lo que es la apnea central. La apnea central no se produce por una obstrucción en las vías aéreas respiratorias. Es el cerebro el que deja de emitir las señales. No manda señales, con lo cual no respiramos. Se produce casi siempre en enfermedades neurológicas. Es la de menos prevalencia. Es muy frecuente en los niños de hecho tienen apneas centrales que son normales, por lo tanto los niños no vamos a valorar una apnea central si no tiene más de 20 segundos, al revés de los 10 segundos que tratamos todas las apneas en los adultos, ¿no? Las enfermedades que no los van a producir más apneas centrales son los accidentes cerebrovasculares agudos, los tumores cerebrales, las enfermedades, las infecciones cerebrales víricas y las enfermedades respiratorias crónicas. En este caso, viene definido por lo mismo, una ausencia o reducción del 90% en la señal respiratoria, pero si os fijáis antes, esta es la reducción, no hay aire, pero el esfuerzo respiratorio que en la obstructiva se mantenía, en este caso tampoco hay esfuerzo respiratorio. El cerebro no le manda a hacer ese esfuerzo y por eso vemos que esta apnea es central. Cuando veamos ejemplos lo veréis más claramente. Y luego tendríamos una mixta. La mixta es porque primero empieza sin nada, sin ninguna señal, y luego
durante la pausa de apnea, que todavía que no estamos recibiendo la señal respiratoria, sí que vemos que empieza el refuerzo respiratorio. Estos son los 3 tipos de apneas que tenemos. Pero hay otra cosa muy a tener en cuenta. Cuando hablamos de la apnea del sueño, siempre hablamos de la apnea del sueño, pero realmente es el síndrome de apneas hipoapneas del sueño. Las hipopneas del sueño es una reducción del flujo entre el 30 y el 90% claramente definible, ¿no? Entonces, fijaros bien que aquí en este punto, el paciente cuando se duerme, aquí disminuye el flujo, aquí vemos que está más alto y más alto, pero disminuye en las apneas, tanto en la obstructiva como en la otra, veíamos que aquí no había ningún paso del aire. En la hipoapnea sí que se mantiene el paso del aire, pero reducido entre un 30 y un 90%, y se mantienen los esfuerzos respiratorios. Son mucho más frecuentes todavía que en las apneas. A la hora de contabilizarlas en un estudio del sueño, cuentan exactamente igual. Una vez visto los tipos de apneas que hay, tendríamos que ver qué es el síndrome como tal. Y el síndrome se llama SAS, y son las siglas que se conocen como síndrome de apneas hipopneas del sueño, y que viene definido por un cuadro de somnolencia excesiva que comporta trastornos cognitivos, conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos, incluso inflamatorios, y que es secundario a episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. ¿Cómo lo sabemos? Se miden por el índice de apneas y hipoapneas partido por las horas del sueño. Es decir, para ver si un paciente tiene un síndrome de apneas y hipoapneas del sueño, hacemos su estudio del sueño, lo analizamos, y si se producen a la hora más de 5 episodios, bien de apneas o de hipoapneas, que eso se llama índice de apneas y hipoapneas, simplemente con tener más de 5 a la hora, ya estamos en presencia de un SAS. O bien si tenemos también somnolencia y ronquidos. Cuenta exactamente lo mismo. Si vamos a la fisiopatología, la estabilidad de la vía aérea va a depender de los músculos dilatadores orofaringeos y los abductores, que se activan de forma rítmica durante la inspiración. Se produce el colapso. Esto va un poquito... Perdonad. Aquí. El colapso se produce cuando hay una fuerza que sobrepasa la presión negativa generada por la fuerza inspiratoria del diafragma y de los músculos intercostales. Esa es la fisiopatología conocida, que todavía nos queda muchísimo por conocer de la fisiopatología del SAS, ¿no? Sabemos que hay unos factores que favorecen ese colapso, unos anatómicos de los que ya hemos hablado, la excesiva pérdida de tono muscular en algunas enfermedades y factores neurológicos. Eso todo va a influir a que tengamos una alteración de... Las manifestaciones clínicas más importantes se nos van a producir en 2 ámbitos. Por un lado, lo que produce el tener apneas y hipoapneas, que hace una hipoxia intermitente y que nos va a generar problemas cardiovasculares. Y por otro lado, nos va a distorsionar totalmente la arquitectura del sueño. Y eso se va a traducir en una hipersomnia diurna, que nos produce multitud de alteraciones tanto cognitivas como psiquiátricas. ¿Qué conocimos con el síntoma diurno más importante? Es el ESD, que es la excesiva somnolencia diurna, y se define como la tendencia a dormirse en situaciones inapropiadas. Es decir, yo después de comer, viendo la tele de una buena comida, me puedo dormir. No es una situación inapropiada, me da sueño, pero si estoy en una discoteca bailando o voy conduciendo, sí que es una situación inapropiada. Pues cuando te duermes en esas situaciones, decimos que existe una excesiva somnolencia diurna. Es un tema muy importante. Cada paciente que entra por la puerta, que viene derivado de un centro de salud para ver si tiene un síndrome de apneas del sueño, lo primero que le damos es la escala de somnolencia de Epworth, que la rellenan en la misma sala de espera y que nos define eso, la facilidad de dormirse en situaciones que no deberían. Nos puntúa de 0 a 3 las posibilidades de dormirse en estas situaciones que vemos ahí. Por encima de 10
sabemos que hay una excesiva somnolencia diurna y tenemos que empezar a valorar por qué se produce una excesiva somnolencia diurna, ¿no? Es complejo, porque no todas las excesivas somnolencias diurnas son un síndrome de apneas y hipoapneas del sueño. Lo principal es preguntar, y tenemos que hacer mucho hincapié en los hábitos. Por ejemplo, lo primero que preguntarías, hábitos incorrectos del sueño. Si los tienen, no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, cualquiera de nosotros en nuestra época maternal, cuando has tenido bebés, no dormimos, nos caemos dormidos por cualquier sitio. Si estamos cuidando a alguien, existe por el día una excesiva somnolencia diurna, pero está perfectamente justificada, no nos tiene que preocupar. Si hay alguno de estos requisitos, nos olvidamos. Si no los hay, tenemos que ver si nos encontramos con un paciente con trastornos de ansiedad, insomnio, depresión o fármacos. ¿Que lo tenemos? Pues a veces tenemos que hacerle un estudio o a veces simplemente derivarle a ayuda especializada. Si aún así no encontramos esos datos, tendríamos que pensar si tiene datos clínicos de narcolepsia o hipersomnia diurna. Si los tenemos, lo que hay que hacerle es una polisomnografía o quizá un TLMS, que es un test de latencia múltiple del sueño, ¿no? Eso sería algo como dejar a la persona en las mejores circunstancias posibles para el sueño, es decir, en un ambiente relajado, tranquilo, con una buena insonorización para ver la capacidad que tiene para dormirse. Y eso nos ayudaría a diagnosticarlo. Si hemos descartado eso, tenemos que pensar en la sospecha clínica del SAS, sobre todo si tiene ronquidos entrecortados y pausas asfísticas, que es lo que va a diferenciar el ronquido normal, que es continuo, al ronquido del SAS. El ronquido del SAS hace un ronquido muy potente, se para, dice se ahoga, no se despierta y de repente vuelve a arrancar con otro ronquido, ¿no? Y además no tiene un síndrome reparador. Si es así, le haremos su estudio del sueño. Si descartamos eso, podemos pensar en otros síndromes como el de piernas inquietas. La sintomatología que van a presentar más los pacientes que tienen un síndrome de apneas y hipoapneas del sueño son los nocturnos, ronquidos. La mayoría de las apneas las diagnostica la pareja, porque los que dormimos solos, a mí mi perra no sabe si ronco o no me ha avisado nunca, con lo cual no me puede decir. El que duerme con una pareja, si no es un roncador o alguien que duerme tan profundamente, es el que avisa, de oiga, aquí se está produciendo un ronquido que no es normal, ¿no? Se producen movimientos anormales, despertares frecuentes. Los adultos pueden tener nicturia y los niños enuresis, pesadillas, sueño agitado. Y por el día, irritabilidad, apatía, depresión, dificultad en la concentración. Es una enfermedad con mucha morbilidad. Fijaros que un 50% con los pacientes que tienen SAS son hipertensos. Y ahora si nos vamos a la otra rama, cogemos solamente a los pacientes con hipertensión de las que no se curan bien y les hacemos un estudio del sueño, el 80% de esos pacientes tienen un SAS. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, se ha visto que un 10% también tiene SAS, ¿no? Influyen las arritmias, sobre todo en la fibrilación auricular. Cardiopatía isquémica, se ha hecho un estudio importantísimo y parece que no tiene una relación muy directa. Fijaros con el ictus, una persona que tiene una apnea del sueño y no se la trata, tiene casi de entre 1,5 y casi 5 veces más posibilidades de sufrir un ictus que cualquier otra persona que no la tengamos. Es un índice importante, no por la enfermedad en sí, sino por las secuelas que genera. Luego es muy, muy importante. Y el riesgo quirúrgico, operar a una persona o sedarla con una apnea y hipoapnea del sueño nos va a hacer desaturaciones brutales y va a tener que estar muchísimo más protegido, ¿no? La prevalencia parece que no, pero de un 3 a un 6% tiene un SAS sintomático. Y de los que tienen SAS, que ya los tenemos diagnosticados, tienen un SAS grave un 24 al 26%. Un SAS grave, lo veremos después, quiere decir que durante una hora hace más de 30 pausas. Durante una hora. O sea, es que más de 30 pausas quiere decir, fijaros que cada medio minuto hace una pausa de apnea. ¿Cómo es el paciente que sufre SAS? El paciente que sufre SAS medio suele ser un adulto obeso
de mediana edad, varón, con un historial de ronquidos durante el sueño, tiene pesadillas, se queja de cansancio, somnolencia, es una persona irritable que se concentra con dificultad o bien que muestra apatía o depresión. Os estoy mirando las caras y diréis, bueno, o sea, el 90% mi marido tiene una apnea del sueño y el 100% mi cuñado seguro, ¿eh? No, a veces no es una apnea del sueño, a veces es mala leche sin más, ¿eh? O sea que también todos estos síntomas van muy asociados. El que sobre todo un varón ronque, es que es algo como muy nacional, ¿no? Ronca y es nacional, es algo que lo vemos como con mucha normalidad. Ya si tiene mala uva y tal, pues también. De ahí que se diagnostiquen tan pocos. ¿Cómo se diagnostica? Una vez que detectamos alguno de los síntomas de riesgo, deberíamos acudir primero al médico de cabecera que nos derive a una unidad del sueño. En atención primaria tenemos que hacer una historia preguntando claramente las apneas observadas, la somnolencia, el cansancio, hacer la escala de Edwards, el índice de masa corporal, va muy asociado el índice de masa corporal a tener apneas, solicitar analítica y una valoración general de la vía aérea superior, a veces por el otorrino. En ese caso hay que derivarlo siempre a una unidad del sueño, pero hay que tener en cuenta la prioridad. Es muy importante hacerlo pronto en una cantidad de ocasiones. Por ejemplo, lo tenemos que derivar con una prioridad normal cuando es un roncador y apneas observadas, que tiene una escala de Edwards por debajo de 12 y no tiene conmovilidad cardiovascular. Lo tenemos que mandar con una prioridad moderada entre 12 y 15 cuando hay con o sin conmovilidad y además tiene un índice de masa corporal mayor del 30%. El paciente obeso no puede esperar el mismo tiempo a ser visto que el paciente que no es obeso. Pero ya encima, si es un paciente que tiene riesgo de accidentabilidad, es decir, que trabaja con maquinaria pesada, que es conductor, que mueve andamios, a este paciente hay que derivarle rápidamente y hacerle un estudio del sueño, porque no se dan cuenta que se quedan dormidos. Se detecta que mucha de la gente a la que se le diagnostica ha tenido o bien muchos accidentes o muchos sustos, porque de repente se ha encontrado dormido en medio de la carretera, porque no son conscientes de que se duerme, no les entra el sueño. Esos pacientes tenemos que estar muy atentos, porque poniéndole una cepal le vamos a solucionar el problema. Y no podemos permitir que un conductor de autobús o alguien que está llevando gente tarde un año en poder hacerse un estudio del sueño, porque los estudios del sueño tardan porque hay que hacerlas con unas máquinas especiales y no tenemos muchas. Una vez que llega a nuestra unidad del sueño, se vuelve a valorar a ver si tiene los mismos síntomas y ya si tiene sospecha de esas, pasamos a ponerle pendiente de hacer una prueba de sueño. Y las hay de dos tipos, la polisomnografía y la poligrafía cardiorrespiratoria. La polisomnografía la hacemos mucho menos, es una prueba cara y necesita muchos medios. Necesita una unidad del sueño, una habitación aislada, hacerla en un hospital por personal entrenado que debería estar controlando toda la noche el sueño de ese paciente y estudia todas las variables, no solo respiratorias, de saturación de pulso, sino también las neurofisiológicas. Al ser una prueba más complicada y que genera tanto gasto, la hacemos muchísimo menos. Lo que hacemos es más convencional, es la poligrafía respiratoria, que lo que nos va a registrar es lo mismo, las actividades respiratorias, cardíacas y de posición, y lo único que no nos va a evaluar son los parámetros neurofisiológicos. Va a ser muy útil en dos casos en concretos, en los que tenemos una alta sospecha de esas. Si sospechamos que el paciente muy claramente lo va a tener muchísimos eventos y nos va a ser mucho más fácil diagnosticarla con esta poligrafía. O al revés, en los casos que pensamos que no tiene casi posibilidades de tenerlo. En esos casos la poligrafía es mucho más útil. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, en los niños y en algún adulto se hace ingresado, pero la mayoría de ellas se puede hacer en casa, con todo lo que eso conlleva, de comodidad para el paciente, de más tranquilidad, de no dormir en un ambiente hostil, lo que nos puede aportar mucho más facilidad en el diagnóstico. Si tú metes a una persona aquí a dormir, por mucho que queramos, que además no hay una unidad de sueño establecida en nuestras plantas,
se va a despertar con los timbres, no va a dormir bien, va a extrañar la cama, la almohada, toda la situación. Y eso va a hacer que su sueño sea mucho peor, con lo cual no nos va a permitir valorar si eso es real o no es real. La poligrafía respiratoria consiste en esto. Al paciente se le ponen unas gafitas nasales, ese aparatito, esto se mueve fatal, va con pilas, duran toda la noche, le decimos que se lo ponga justo cuando se va a dormir, ¿no? Entonces lleva las gafas nasales, lleva esas dos bandas toraco y abdominal, que los que nos van a registrar son los esfuerzos respiratorios torácicos y abdominales, y luego lleva un pulsosímetro. A veces lleva también lo que llamamos un termistor. El termistor, sobre todo en los niños, es muy útil porque lo que nos mide es la diferencia de temperatura entre el aire caliente y el aire frío, ¿no?, que nos dice cuándo está expirando y expirando el paciente. Entonces esa medida no es cuantitativa, pero sí nos ayuda a valorar la calidad de ese estudio. Una vez que le ponemos todo eso, es como un holter, todo ese estudio nos queda registrado en ese aparatito. Ese aparatito viene al día siguiente, se descarga en un ordenador y entonces nosotros lo leemos y ya podemos ver la cantidad de eventos que tiene durante la hora. Según los eventos que tenga durante esa hora de sueño, vamos a decir que un paciente tiene un SAS leve si tiene 5 eventos, tantos de hipoapneas o apneas, entre 5 y 15 a la hora. Si tiene entre 15 y 30, es una apnea, o sea, un SAS moderado, y si es grave es por encima de 30. ¿Cuál vamos a tratar? Los graves y los moderados seguro, y en los leves dependiendo. Si existe comorbilidad, también los vamos a tratar. Si el paciente es hipertenso y tiene alguna arritmia o algún tipo de esas cosas, o tiene mucha sintomatología, aunque su apnea sea leve, también se la vamos a tratar. Esto sería una poligrafía respiratoria. Os la pongo para que veáis cómo lo hacemos. Este es el registro. Lo de arriba, perdonad. La imagen de arriba nos está dando el flujo aéreo que está medido por las cánulas nasales. La siguiente imagen, que sería... es que esto se va... Esto lo tenemos que controlar un poco. A ver, eso sería la banda torácica, la que nos muestra los esfuerzos respiratorios torácicos. La que está un poquito más abajo nos muestra los esfuerzos abdominales. Más abajo, ahí tenemos la saturación del paciente. Más abajo el pulso y arriba de todo estaría el ronquido. Nosotros cuando analizamos lo que vamos a mirar es en la saturación las bandas abdominales y el flujo, y según eso vamos a ser capaces de diagnosticarlo. Aquí se ve más grande. Fijaros que muchas veces lo que es difícil es que, sobre todo si el paciente ha dormido mal, se mueve muchísimo. Entonces aparecen multitud de artefactos que nos vienen marcados en el estudio que tenemos que ir borrando de uno a uno y para ver qué nos permite ver lo que hay debajo. A veces no nos permite verlo y hay que repetir el estudio. Fijaros, por ejemplo, nos marca que tiene movimiento. Todo lo que pasa en esta situación, que aquí, por ejemplo, el paciente está desaturando, valoramos para marcar una hipoapnea o una apnea que baje 3 puntos seguidos en la saturación de oxígeno. Pero fijaros que, por ejemplo, aquí se producen desaturaciones cuando el paciente está en movimiento, no son muy valorables. Entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Yo miro aquí, miro mi saturación y veo, por ejemplo, que aquí satura a 88, baja a 87, 85, 83 y a 81. Veo que baja más de 3 puntos seguidos. Luego esto lo marco como una desaturación. Para poder marcarla tienen que ser seguidos. Tiene que bajar 3, pero seguidos. 3 o más, los que sean, pero inferior a 3 no lo marcamos. Yo lo marco aquí y ahora lo que me tendría que preguntar es, ¿está desaturando? ¿Qué está pasando? Me vendría aquí y ¿qué vería aquí? Vería que hay flujo. En las apneas esto tendría que estar totalmente plano. Y aquí veo que hay esfuerzo respiratorio y esfuerzo, o sea, torácico y esfuerzo abdominal. Y que esto se reduce, sigue habiendo flujo, pero está reducido. Eso es lo que llamamos una hipoapnea. Y la marcaríamos así.
fijaros bien, aquí fijaros qué bien se ven las desaturaciones. Este es continuo, 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 ¿no? Hace desaturaciones continuas. En este es uno de los casos, porque a veces lo que nos encontramos es un patrón que si yo miro aquí, ¿qué vemos? Vemos que hay esfuerzo respiratorio torácico, abdominal y que se reduce el flujo. Vemos que se reduce el flujo aquí y aquí, pero si me vengo a la desaturación, veo que no desatura, pero me está diciendo que es un patrón muy claro de obstrucción, de hipoapnea. En estos casos es cuando tengo que pasar a hacerle una polisomnografía con, ya me mida microdespertares, la fase REM, todo lo que son los aspectos neurofisiológicos del paciente. Y me puedo... ¡Ay, esto, madre mía, qué problemas me está dando! Me puedo encontrar este caso. Veo una desaturación de 3 o más, me vengo y veo que tengo esfuerzo respiratorio, y digo torácico y esfuerzo respiratorio abdominal. Pero sin embargo, fijaros, antes veíamos una reducción del flujo. Ahora vemos que no hay flujo en ese rato. Y además, fíjate, coincide con el ronquido. O sea, aquí vemos que en este momento el paciente está en apnea total, no respira y luego arranca. Como se mantienen los esfuerzos respiratorios torácicos y abdominales, estamos en presencia de una apnea obstructiva. Aquí vemos lo mismo, mi paciente desatura 3 o más seguidos y veo que no tengo flujo, pero fijaros, si miro las bandas torácicas y abdominales, veo que de momento no tienen nada, no hay esfuerzo y luego arranca. Esto sería una apnea mixta. Estas serían apneas centrales. Vemos que el paciente no respira y que además no hay esfuerzos. Esto es una respiración de Cheyne-Stokes. Fijaros cómo sube con la forma ovoide. Entonces esto es una respiración de Cheyne-Stokes que produce apneas centrales. Y este sería otras apneas centrales. Este sería un niño en concreto. Fijaros que aquí vemos que se va produciendo todo el rato desaturaciones, que no hay flujo nasal, pero que tampoco hay esfuerzo. ¿Veis que no hay ningún esfuerzo, que no se mueve? Esas son apneas centrales. Tenemos nuestra apnea. ¿Y cómo vamos a tratar a ese paciente? Pues lo primero son unas medidas generales. En esas medidas generales les vamos a decir que pierdan peso, que eviten el alcohol y el tabaco, que procuren no dormir boca arriba, que eviten excitantes. Pero todo eso es genial, pero realmente no va a hacer prácticamente nada. Eso debemos tolerarlo todos. Vamos a necesitar un tratamiento con la CPAP. Hay otras múltiples cosas que dicen, bueno, hay que si tiras nasales, que si pongo un aparatito en la boca que parece que me abre, eso ayuda al ronquido, pero realmente el tratamiento de las apneas es la CPAP, que es una férula neumática que se adapta a la boca del paciente con un aparatito, lo dejamos así de guapo por las noches. De ahí que os decía la idea de que mucha gente que piensa que puede tenerlo no quiere venir a ponérselo. Tiene miedo porque esto no es una pastilla, es difícil adaptarse, requiere un trabajo importante. Luego tenemos mucha gente joven que la tiene y que te dice, ¿pero tú te crees que yo me voy a ir a dormir con mi novia así? ¿Tú crees que yo me voy a presentar así? Me deja. Entonces, comporta una serie de cosas que la gente le da mucho miedo porque realmente es incómoda, ¿no? Lo único que hace es meter aire a presión en la vía aérea. Metiendo ese aire a presión, mantiene la vía aérea y entonces el paciente no tiene apneas durante el tiempo que la lleva, ¿no? Pero tenemos que saber que no es un tratamiento curativo, es paliativo y hay que llevarlo posiblemente de por vida. Hoy por hoy, a lo mejor mañana estamos hablando, inventan cualquier otra cosa que no tiene eso y es mucho más sencilla, pero hoy por hoy hay que llevarlo siempre. Luego la gente quiere ver muchas historias con respecto a eso. Dice, no, si total, a mí, mire, quítemela porque prefiero roncar. Si es que total, para que mi mujer esté tranquila. Entonces, aquí con mucha mano izquierda hay que ser un poco tajante y decirle, mire, usted no lleva una máquina porque ronque o porque duerma mal. Cada vez que está usted durmiendo, el aire
no llega bien a su cerebro, con lo cual se está desaturando. Lo que no se oxigena se deteriora y lo que se deteriora acaba muriendo. El cerebro es el órgano principal que tenemos. Usted 30, 20 veces a la noche, su cerebro deja de recibir el oxígeno que necesita. Y eso puede hacer que usted tenga entre 2 y 5 veces de tener más trombosis, más accidentes cerebrovasculares, más demencias, puede tener muchos más accidentes. Y entonces, cuando les dices eso, ya la verdad es que intentan volver a probar, aunque muchas veces no lo consiguen. Hay que tener un control muy exhaustivo de la adherencia a la CPAP, que luego os cuento cómo lo hacemos. ¿Qué nos aporta de beneficios? Todos. Nos corrige las apneas, nos remite los síntomas, nos reduce el riesgo de tráficos, nos humaniza la tensión. Y vendría ahora una parte, ¿qué hacemos en este hospital? ¿Qué es nuestra unidad del sueño? Que no la podemos definir así como tal porque no la tenemos. Bueno, en este hospital y sobre todo en el servicio de neumología, lo primero que hacemos es somos muy empáticos y entonces lo que hacemos es solidarizarnos con ellos. O sea, eso es lo primero, empatía y solidaridad. Y una vez que ya hemos empatizado, pues lo que tengo que decir es que la unidad del sueño está dentro del servicio de neumología. No es por tirar faroles, pero el servicio de neumología en este hospital funciona de maravilla. Está muy bien dirigido y tiene un equipo humano normal, como en todos los sitios. Pero ¿sabéis qué? Conserva la ilusión y cree en el trabajo en equipo. Y eso no nos hace que seamos mejores, nos hace que trabajemos bien y que nos solucionemos con lo que hacemos. Entonces, nos viene muy bien. Dentro de ese área, la que lleva la parte del sueño, la que lo controla es la doctora Mediano. La doctora Mediano tiene una valía importantísima, no solo aquí, pero tiene un reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Ha tenido infinidad de premios, está becada por un montón de sitios y últimamente pues ha dirigido como investigador principal y ha coordinado un estudio internacional y ha sido coordinado por una neumóloga de este hospital, con lo cual no estamos haciendo las cosas mal. Eso sí, tenemos pocos medios. Como sabemos cómo está todo, nosotros creemos mucho en los Reyes Magos y nos hemos portado muy bien, así que les hemos pedido una unidad de sueño, a ver si arriba se puede poner alguna habitación aislada y tal, porque de momento todo eso no lo tenemos. Contamos con 4 o 5 polígrafos. Con la demanda que hay listas de espera de casi un año. No porque vayamos al día, porque los estudios los vamos llevando al día, sino porque hay tanta gente que no tenemos máquinas suficientes para hacerlo. Estamos divididos en diferentes sectores. Arriba en la planta tenemos enfermeros y auxiliares que se encargan de las polisonografías y de las poligrafías respiratorias. Abajo conocéis ahora todos la nueva unidad del CAIDER. La unidad del CAIDER está formado, pasamos las consultas médicas y hay una enfermera y 2 técnicos de la empresa que lleva las máquinas. Eso lo que hace es facilitar al paciente que a la vez que se le valora y hace las revisiones, se le revisa su máquina. Y enfermería, arriba en la consulta, Amanda, Marisol y yo, lo que hacemos es leer esas poligrafías. Queda mucho más bonito decir que leemos los sueños, pero eso a veces despierta falsas expectativas. Hace poco se me acerca una señora de unos 70 años y me dice: señorita, no estoy citada, pero ¿podría hacerle una consulta? Digo, claro. Dice: es que verá usted, yo desde que era joven sueño que tengo un niño, que estoy embarazada y que estoy en Galerías Preciados, usted lo conocía, comprando un jersecito, y yo quiero que me diga qué significa el sueño. Digo, pues me va a perdonar, es un sueño bonito, pero yo no se lo voy a saber interpretar. Ah, pues páseme usted con el médico que sabrá más que usted. Digo, pues evidentemente no se lo va a saber interpretar tampoco. Dice, pues entonces, ¿por qué dicen ustedes que esto es una unidad del sueño? O sea, que creamos a veces esas falsas expectativas. Y luego después, parece bonito dicho así, cada estudio del sueño consta de 6 o 8 horas que se leen en pantallas de 5 minutos. Esos registros, pantalla tras pantalla, de 5 minutos. Cuando el paciente tiene pocos eventos o no los tiene, es muy fácil de leer, pero cada vez que hay que ir marcando cada desaturación, cada evento y valorándolo, hay veces que los estudios se nos hacen eternos. Hacemos de 3 a 5 estudios todos los días y los llevamos al día. Nosotros los leemos y quedan pendientes de informe, y ya solo la doctora Mediano los revisa para confirmar que no hemos cometido errores y demás. También nos encargamos de la consulta de adherencia.
Cuando se les da una máquina, al mes y a los 3 meses lo valoran los técnicos para ver lo que es la adaptación física y mecánica. Enfermería lo revisamos a los 6 meses y al año, y a los 2 años solamente los vuelve a ver el médico. En esas revisiones nos preocupamos de ver si cumplen, si no cumplen, qué problemas tienen, si tenemos que añadirles humidificadores, todo lo que les podemos aportar. Y aparte de la consulta tenemos, les damos el teléfono por si necesitan algo de urgencia en horario de trabajo, que puedan contactar con nosotros. Luego la empresa nos manda cada 2 meses un índice de los no cumplidores, de los que tienen menos de 3 horas teniendo la máquina en casa. A esos pacientes los llamamos y los valoramos personalmente para ver por qué no la están usando. De esos, muchos, cuando les explicas las cosas bien e insistes, son recuperables. Hay otros que no, e intentan mentirte, te dicen yo me la pongo todos los días, y lo que hacen es dejarla enchufada. Lo que no saben es que tenemos la diferencia de horas. Sé las horas que está enchufada, pero las horas que ha tenido dando presión. Entonces eso lo hacen muchísimo. Dicen, no se la lleve que yo la necesito. Digo, ya, la necesita puesta, no en el armario, ¿no? Gente que te dice, si es que yo la tengo en el armario para que no se me ensucie. O gente que hemos llamado y se ha muerto hace 2 años, pero no la ha devuelto por si la necesita el abuelo, ya la tiene y no la tiene que devolver. El caso, bueno, hay gente que está dada de baja, pero le han salido con la escopeta, entonces siguen con la máquina en el pueblo porque la empresa no puede ir a recogerlo. Y el caso más curioso que tengo, y lo cuento, es porque era un paciente que tenía muy poquitas horas al mes, y cuando le llamé y le dijo, se me puso su mujer y me dijo que es que si eso era para todos los días, que él solo la usaba para dar la candela. Y entonces le dije que para eso mejor le retirábamos la máquina, le dábamos una Viagra y sería bastante mejor para los dos. Entonces hay casos para todo, ¿no? Eso es todo lo que hacemos en la unidad del sueño. Lo hacemos con ganas, lo hacemos gustosos y la gente yo creo que nos tiene cariño y viene, porque además sobre todo enfermería, en la parte médica y en otras partes no lo podemos hacer, pero nosotros les tenemos el horario abierto, al margen de que, como sabemos que es muy importante la adherencia, al margen de que les citemos o tengamos horarios, procuramos hacerles coincidir cada consulta con una consulta médica. Cuando vienen por problemas de hora, les decimos que nos adaptamos a su día y les hacemos un huequecito, como es un hueco de 10-15 minutos, lo hacemos aparte de nuestras tareas habituales y les hacemos un hueco, que si tienen algún problema que no lo duden, que no se esperen hasta la siguiente consulta, que vengan, porque nos parece muy importante la adherencia, porque es un problema realmente importante, que si usan perfectamente la CEPAP, tiene muy buena solución. Consejos que debéis darle a la gente para dormir bien, ¿no? El dormitorio debe ser un lugar tranquilo, silencioso, con un ambiente agradable. La cama debe tener un tamaño adecuado al sujeto, con espacio suficiente. Debemos mantener un horario estable. Cenar pronto y tratar de acostarnos 2 horas después de haber comido. Esto es muy español. Cenamos a las 12 y nos vamos a la cama a las 12:30. Practicar deportes por la noche, no, salvo el sexo. Eso no es cosa mía, no es cosa mía. Quiero decir, esto viene descrito. Sexo, practicar sexo relaja y es bueno. O sea que otro tipo de ejercicios, pero no, este sí. Si no tenéis facilidad, pues podéis unirnos al club de firmas que podemos hacer al gobierno a ver si no lo pone de oficio. Que oye, nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, otro tipo de deportes por la noche, nada. Esa gente que se va a correr a las 11 de la noche, viene y se mete en la cama, prohibidísimo. Por supuesto, evitar cualquier tipo de excitantes, no cenar en la cama y no escuchar la radio o ver la televisión, salvo en algunos pacientes que les ayuda a dormir y se desconecte automáticamente, pero a los 15-30 minutos, no más. Si no, nos altera el sueño. Y algo que dice que no intentar resolver los problemas mientras dormimos, ojalá pudiéramos, ¿no? Y solo me queda, en un día como hoy, 3 cosas. La primera, daros las gracias, porque estamos en fechas muy malas y estáis aquí. La segunda, visto de lo que estamos hablando, es desearos dulces sueños. Y la tercera, en un día como hoy, mandaros 4 millones de abrazos.
Si hay algo que no he sido capaz de explicaros, que me lo he dejado en el tintero, que no he sido capaz de transmitir, no me importa contestar a cualquier pregunta que pueda hacer y hacer muchísimo hincapié en lo que ha dicho Ana, que solo soy una voz, que es un equipo y que trabajamos todos juntos. Debería haber voces nuevas ya que quisieran hablar, porque yo ya estoy muy vista, pero solo soy una voz, no os quedéis con nada más. Quedaros con el mensaje, no con la cara. ¿De acuerdo? Y si hay alguna pregunta, si soy capaz de contestaros, la contesto, y si no, lo que sí os prometo es que la pregunto. Dime. A ver, cuando tú le pones la cánula nasal y transmite un flujo, el flujo del aire al moverse, cuando se queda en apnea no transmite flujo. Durante esos 10, 12 o 13 segundos lo que nos da es una línea plana. Mientras el paciente está respirando normalmente, al respirar eso es lo que nos mide la cánula nasal, no es oxígeno, nos mide la forma de respiración. Entonces, cuando hacemos una apnea, se para, que es esa línea plana que vemos arriba en el flujo. Y cuando es una hipoapnea, que no termina de cerrarse bien, pero es más de 10 segundos, lo que hace es que baja el flujo. Cuando la persona respira por la boca, lo que hacemos es que con la CPAP le ponemos luego una máscara. O sea, la CPAP tiene máscaras que tapan solamente la nariz o máscaras que tapan la boca. Al hacer el estudio, ¿te refieres? Al hacer el estudio es más complicado, pero por eso nos es muy útil el termistor, porque nos cambia, es cualitativa, nos cambia sabemos si el aire está templado o frío y ahí nos ayuda a diagnosticarlo. Entonces sí que es verdad que hay pacientes que respiran por la boca y es más dificultoso, pero aún así tienen tantas apneas que la mayoría de las veces es capaz de registrarlo y de medirlo bien. Entonces, si nos damos cuenta de eso, pasamos a hacerles una polisomnografía, que ya nos da los microdespertares y tal, que podemos diagnosticarlo más por ese lado. De nada. Dime. Sí, hay gente que no tiene sintomatología, Son los menos, pero sí que es cierto que hay gente que no le influye, pero debería de hacerse un estudio igual, porque si la tiene, aunque no tenga sintomatología, se está desaturando igual. O sea que es cierto que para ese tipo de personas es mucho más cómodo tener un SAS porque no se quedan dormidos ni conduciendo, ni viendo la televisión, ni nada, están más activos, lo notan menos, pero si esa apnea que tú observas es real en un estudio del sueño, no deja de estar desaturándose su cerebro, aunque no tenga sintomatología. Toda la morbilidad y comorbilidad se está produciendo. Luego deberías convencerle y que nos lo manden un día a la consulta de neumo, que rápidamente le enchufamos a la maquinita y te lo confirmamos. De nada. ¿Algo más? Pues gracias otra vez, chicos.